Hoy vamos a recordar a un hombre muy especial. Con este vídeo queremos hacer un homenaje a una persona que para nosotros fue muy especial, porque nos ayudó en un momento complicado para nosotros. Es el maestro Monkey Punch, Kazuhiko Kato, que es el autor de obras como Lupin III. Me imagino que muchísimo lo conoceréis, ¿no? Ese ladrón de guante blanco que decía en Telecinco, ¿no? Con este vídeo lo que pretendemos es hacerle un pequeño homenaje, pero sobre todo también inspirar a todos vosotros que estáis viéndolo y que veáis cómo a veces lo que creemos que es inalcanzable puede ser totalmente alcanzable para nosotros en nuestra vida. Bueno, la verdad es que parece que fue ayer, Dani, cuando esa editorial que teníamos de manga, Manga Line, estábamos, digamos, nos propusimos de algún modo sacar una obra como era Lupin III, Sí. con la cual habíamos crecido, ¿no? Completamente. Cuando lo echaron en Telecinco. Y la realidad es que, aunque éramos muy chiquititos y muy modestos realmente, pues intentamos contactar con su autor para publicar su obra. Lo primerísimo que hicimos fue contactar con la editorial, con Futabasha, para ver cómo podíamos tramitar y poder publicar esa obra. La sorpresa nos la llevamos cuando Futabasha nos dice que era prácticamente imposible poder publicar en ese momento la obra del autor. ¿Por qué? Porque el autor, digamos, que era muy suyo y que no había una relación fluida con la editorial, en este caso con ellos. Nos lo dijeron totalmente de forma respetuosa, pero es cierto que no nos daban muchas esperanzas. Digamos que al autor no le gustaba mucho alguna de la burocracia que tenía el licenciar a través de una editora, ¿no? Y digamos que ya en ese momento él iba por libre. Él creó su propia empresa, que era MP Works, y en este caso la propia Futabasha nos redireccionaba a que contactáramos directamente con el autor a través de esa empresa que es de su propiedad, ¿verdad? Eso es. Entonces, bueno, parecía que no íbamos a poder conseguir nada, Sí. pero decidimos contactar con ellos. Les escribimos un correo y, bueno, para nuestra sorpresa sí que nos escribieron. Nos escribió en este caso su hijo para preguntarnos que, bueno, que si podíamos presentarnos un poco más en profundidad, que le dijéramos quiénes éramos, nuestro bagaje, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo. Lo primero que querían saber de nosotros era pues cuál era nuestro bagaje profesional, ¿no? Cómo habíamos llegado a contactar con él y cuáles eran nuestras intenciones con respecto a su obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que les explicamos es que realmente empezamos siendo aficionados al manga. O sea, fue eso lo que realmente nos movió a crear la editorial, ¿no? Y sobre todo lo que nos movía a publicar su obra era que de pequeñitos nosotros consumíamos su propia obra. Eso es, sí. Entonces, bueno, lo que le llamó la atención es que yo con 12 años montara un fanzine, una revista para difundir y dar a conocer lo que era el manga aquí en España, y que después, años más tarde, abrí una librería que fue donde conocí a Dani, y donde años más tarde los dos, con el mismo nombre que ese fanzine, Manga Line, pues ya unos añitos más tarde formamos entre los dos la editorial, ¿no? Cuando montamos la editorial éramos dos niños, yo tenía 19 y yo tenía 18, o sea, los acababa de cumplir. Recuerdo incluso que durante el tránsito de crear la empresa tenía que esperar unos meses porque todavía no tenía la mayoría de edad, o sea, muy fuerte. Y lo que al fin y al cabo os queremos transmitir con esta historia que estamos contando es ver cómo, si te lo propones, realmente puedes conseguir eso a lo cual visualizas y te enfocas en ello, ¿no? Total, que unos días más tarde, no tardaron mucho, nos escribió nuevamente su hijo y nos dijo que al maestro, a su padre, que le había encantado nuestra historia, nuestra trayectoria, también lo que estábamos publicando en ese momento actualmente, y que era eso lo que quería para una editorial que publicara su obra, ¿no? Entonces, digamos que desde ese momento hubo como si hubiera una adopción por parte del maestro. Ahí ya fue en el año 2006. Creo que la confirmación nos la dio en el mismo año 2006. Quiero recordar que era sobre esta época, fíjate. Sí. Creo que recordar que era sobre abril aproximadamente. ¿Por qué lo recuerdo? Porque fue en ese momento cuando ya nos dio el ok, cuando pensamos en traer al autor a España. Y realmente no teníamos muchos recursos para poder traer a autores a las ferias más importantes de aquí de España. En este caso era la feria de manga de Barcelona. Claro, yo recuerdo a la negociadora cuando le dijimos que queríamos proponerle al maestro que viniera a España al Salón del Manga de Barcelona de aquel año. La propia negociadora dijo, pero Miguel, ¿tú estás loco? O sea, esa persona tiene un museo propio. Esa persona es como si fuera un dios viviente y una persona muy poco accesible. De hecho, muchas personalidades japonesas querrían conocerlo y no es accesible realmente. Claro, visto desde aquí, para nosotros sí que es verdad que era alguien importante, pero por encima de todo era persona. Lo mismo que de nosotros, lo que le llamó la atención a él fue nuestra trayectoria como persona y nuestra
historia como emprendedores, pues de algún modo nosotros también lo veíamos como alguien que había conseguido mucho, pero tampoco lo idolatrábamos, ¿no? En el sentido de que era una persona, ¿no? Total, que recuerdo que la negociadora dijo, bueno, yo lo propongo, ¿no? Tampoco perdemos nada. Total, que ya empezamos a producir lo que era la edición de ese manga, ¿no? La edición del manga de Lupin III, ¿no? Fue una cosa muy curiosa. ¿Tú te acuerdas, Dani, cuando nos escribió el autor para decirnos que no tenía ningún material original para poder sacar su propia obra? Sí, me acuerdo, porque realmente fue como, bueno, ¿y entonces qué hacemos, no? Porque nosotros le propusimos una edición un poco más grande que la edición original de tomo, ¿no? Entonces, claro, era como, ¿qué podemos hacer con respecto a eso? Porque realmente a lo mejor no se va a reproducir bien la obra. Si la ampliábamos, pues teníamos que escanear unos tomitos muy chiquititos, sí, para poderlo sacar, porque en el mercado ya era la única edición que se conseguía. La realidad, aunque os parezca mentira, era que el autor quería que todo lo hiciéramos a través de su propia empresa, directamente con él. Y claro, para hacerlo directamente con él no podíamos disponer del material digital que en este caso la editorial Futabasha habría dispuesto años anteriores. De todas formas, después nos enteramos de que la propia editorial, que le llegamos a preguntar, había ya extraviado ese material digital. Sí, directamente ya no existía ese material, no había forma de hacerse con él. Empezamos ya la producción, escaneamos nuestros tomitos chiquititos de Lupin y todo estaba ya previsto para que el lanzamiento de la obra fuera en octubre, finales de octubre, quiero recordar, del año 2006, ¿no? Ahí, a todo esto, le habíamos propuesto al autor si estaría dispuesto a venir a firmar ejemplares al Salón del Manga de Barcelona, que además para nosotros era la primera vez que íbamos a poder estar en un stand grande, en una isla, ¿no?, que se suele llamar, comercializando nuestro producto. ¿Qué nos dijo el autor al final? Que sí, que venía. Y no solo que venía, porque claro, nosotros le dijimos que evidentemente nuestros recursos eran limitados porque éramos una empresa pequeñita. Él se ofreció a venir en turista, en clase turista, y fue para nosotros una lección de humildad bestial, porque imaginaos, una persona que es un referente en Japón que nos diga, no solo voy, sino que me costeo mi billete, porque no solo venía en turista, sino que él mismo se lo costeaba. Fue realmente para nosotros una lección total, vamos. Nosotros al final llegamos a un acuerdo con la parte organizadora del salón, del evento, y a partes iguales trajimos, como si fuera por el precio de un billete de turista, pues al maestro, que vino acompañado de su hijo y de su mujer, ¿no? Total, que era increíble que al final esa persona estuviera dispuesta a venir del modo que al final vino, ¿no? Que fue totalmente abierto, y efectivamente así fue. Llegó esa fecha, vino al Salón del Manga de Barcelona y bueno, unos días antes ya lo recibimos y le enseñamos un poquito la ciudad de Barcelona, y ya ahí fue donde entablamos un poco más de cercanía, ¿no?, con el propio maestro y sobre todo también con el hijo. El hijo, pues como decíamos antes, además es muy curioso porque el maestro quería que su hijo fuera dibujante, pero el hijo no quería dibujar. Entonces al final, ¿qué hizo? Pues gestionar la obra de su padre, que a todo esto su padre, una persona como él, consideraba que él no era un buen dibujante. De hecho, ¿él qué decía? Que él no sabía dibujar. Él decía que la anatomía que él utilizaba no era correcta. Él no sabía cómo realmente había conseguido llegar a tener tanto éxito, pero claro, el éxito estaba realmente en lo que él quería transmitir, y eso sí lo decía, ¿no?, que él en el fondo lo que estaba era transmitiendo. Como no le salía la anatomía que hizo de formar los personajes, y ese fue al final su sello característico. El Lupin todos tienen unas piernas muy canijas, muy delgadas, una constitución, un cuerpo muy esquelético también, muy deforme, ¿no?, de algún modo, y eso fue al final su sello. Claro. Eso nos da una lección muy importante, y es el hecho que decíamos al principio del vídeo, ¿no? Cualquier meta que tú te marques, en el fondo la puedes conseguir. Fijaos, si esta persona es un referente en Japón en cuanto a cómic manga, él considera que no sabe dibujar y sin embargo ha vendido millones y millones de ejemplares, ¿qué no puedes hacer tú si realmente no te lo propones? Lo que quieras. Nosotros éramos dos chavalillos que éramos aficionados al manga simplemente, y sin embargo llegamos a montar una editorial y a traer a todo un referente del manga como es Monkey Punch aquí a España, ¿no? Además, la propia editorial japonesa, recuerdo que cuando le informamos, ¿no?, que finalmente habíamos llegado a un acuerdo a través del autor directamente, recuerdo que la propia editorial se sorprendió porque ella misma nos decía que otras empresas de otras partes del mundo habían hecho la propuesta y que al final no habían conseguido nada. Pero oye, en este caso no habíamos conseguido ganar la confianza del maestro por una propuesta comercial, sino realmente
simplemente por un sello distintivo, y era el hecho de que el maestro lo que quería era difundir lo que era el arte del manga en el resto del mundo. Él mismo creó una serie de asociaciones de dibujantes del manga para que juntos se dieran una oportunidad y pudieran mostrar su obra, su arte al mundo. Él quería insuflar, digamos, la esperanza de que si te lo propones puedes conseguir lo que quieres, y si lo que te gusta es dibujar, puedes vivir de eso, si confías tú en primer lugar, evidentemente, que eso puede ser una realidad, ¿no? Que fue su caso. Entonces él destinó todo el resto de su vida, lo hacía de un modo muy oculto porque realmente no se conoce esto que estamos diciendo en muchos casos, promovió que esos jóvenes difundieran su propio arte y lucharan por sus sueños, ¿no? Y al fin y al cabo él se convirtió en un embajador de eso, ¿no? Yo diría que más allá del cómic japonés, de generar la oportunidad de que si tú mismo confías en lo que te hace sentirte pleno, pues que al final puedes conseguirlo, porque al final la diferencia está precisamente en la creatividad que le pones a los problemas. Y sobre todo en plasmar tu propia esencia en todo lo que haces, ¿no? Porque él lo que hizo es plasmar su propio estilo y crearlo. Lo que no hizo fue imitar. Y el problema es que muchas veces pensamos que para tener éxito tenemos que imitar, y es justo lo contrario, tenemos que plasmar lo que sale de nosotros de forma natural, y a lo mejor para los cánones normales pues no encaja, pero resulta que tienes un público potencial precisamente por eso, porque se sale de la norma. Entonces tenemos que dejar de tenerle tanto miedo a la improvisación y dejarnos más llevar por lo que realmente sale de forma natural de cada uno de nosotros, ¿no? Y recordad que aunque tengamos límites, esos límites pueden convertirse precisamente en el sello distintivo que nos hace diferenciarnos del resto. Al final fue un poco lo que él consiguió con su obra y lo que nosotros mismos conseguimos con nuestra editorial. Realmente éramos distintos, generábamos pasiones y odios, ¿no? Pero la realidad es que por lo menos habíamos luchado por nuestro sueño. Y esa es una reflexión muy buena, popero, que nos estás viendo ahora mismo, ¿no? El hecho de que a veces pierdes más tu tiempo juzgando y criticando a los que están intentando conseguir que sus sueños se hagan realidad, en vez de enfocarte en realmente llevar a cabo los tuyos. Al final destruimos más los sueños de los demás porque eso me calma para no sentirme mal por yo no iniciar el luchar por los míos propios. Entonces, desde aquí lo que queremos es transmitir ese mensaje que el propio autor, el propio maestro, realmente nos daba y daba al mundo, el hecho de que no te rindas y sobre todo no es que te esfuerces, sino que conviertas en una oportunidad lo que ahora es o crees que es una debilidad o un error. Te acordarás, Dani, ya años después de que ya la editorial Manga Line ya la cerramos y desapareció, recuerdo que después creamos una publicación gratuita para difundir lo que era el manga japonés aquí en España, que era Line Magazine, ¿no? Sí. Que al final el ministro embajador de Japón aquí en España era el embajador de la publicación y que el propio Monkey Punch quiso ser también el embajador de la misma, ¿no? Nos cedía una serie de publicaciones que se llamaba Silencio, sí. ¿te acuerdas? Silencio era un manga sin bocadillo, sin lenguaje, que simplemente a través del dibujo transmitía una mini historia. Y al final el propio autor, años más tarde, cuando ya dejamos de publicar toda su obra, recuerdo que su obra nos costó trabajo ya terminarla porque ya estábamos en una situación delicada, porque a nivel empresarial no podíamos sostener lo que en aquel momento era la editorial. Recuerdo como él siempre nos daba ánimos y nos decía: tranquilos que seguro que la vais a publicar, yo estoy tranquilo de que sé que la vais a publicar completamente. Hasta el punto de que, claro, nosotros ya teníamos el contrato, aunque nunca lo anunciamos, teníamos ya el contrato de la segunda serie, de la continuación de Lupin, y ya con eso abarcábamos la obra completa. E incluso estábamos tramitando y ya íbamos a tener el ok de una adaptación nueva que hicieron del manga. Recuerdo como ya años después de ya no tener nada que ver con el mundo editorial y empezar ya a enfocarnos un poco más en el coaching, él todavía a veces nos escribía y nos decía: oye, ¿cuándo vais a publicar mi obra? Sé que algún día lo haréis, así que yo estoy tranquilo. Era un poco flipante, ¿no? De hecho, la editorial japonesa tenía la norma de rechazar cualquier propuesta, ¿no? Porque de algún modo él quería, como él nos llamaba, mis editores, ¿no? Él quería que sus editores publicáramos su obra, ¿no? Nuevamente. Y bueno, al final pues solamente se quedó ahí, ¿no? El poder, en no poder publicarla completa. Publicamos completa la primera serie, pero se quedó incompleta la segunda. Pero desde aquí, pues bueno, queremos hacer un homenaje y
decirle de algún modo que al final seguimos haciendo lo mismo, porque al final con este vídeo, al igual que con todo lo que hacemos en nuestro día a día, hacemos que las personas confíen en ellas mismas y no se rindan o no vean un problema donde a veces la norma social nos hace creer que lo es. Por lo tanto, popero o popera, si nos estás viendo, este vídeo te puede servir de inspiración para comenzar ese proyecto que has dejado aparcado. Comienza, da el primer paso, porque si pones de tu parte vas a ver que realmente lo que antes eran problemas son nuevas oportunidades que se te abren a tu disposición. Yo me quedo sobre todo con la experiencia, porque realmente lo que vivimos fue toda una lección de vida en el fondo. Totalmente. Algo que hemos podido seguir aplicando en nuestro día a día, y realmente la esencia de lo que el maestro nos quiso transmitir creo que sigue vivo de alguna forma, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que él decía, ¿no? Que al final él lo que quería era transmitir esa oportunidad que la propia persona se diera a sí misma, Sí. ¿no? Como él se la dio a pesar de que nadie confiaba en él, ¿no? En un primer momento. Entonces yo también me quedo con eso, la verdad. Y bueno, sobre todo me quedo con el hecho de que no solo al final tuviéramos un lazo profesional, sino que fuera un lazo personal, ¿no? Lo que al final nos unió, ¿no? Pues sí. Recuerda que puedes hacer todo lo que te propongas, tan solo tienes que poner un poquito de tu parte, y quizás este vídeo te ha podido servir de inspiración para que comiences, así que adelante. No luches por tus sueños, crea tu realidad.